Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de un tema que tratamos la semana pasada acerca de si el gobierno es un llamado de Dios. Para ello, en primer lugar, necesitamos distinguir entre dos cosas diferentes. Uno es la institución llamada gobierno, y la otra es el arte, la ciencia, el don de gobernar, el arte de buscar el bien común, de acuerdo a lo que nos enseña el diccionario de la Real Academia Española, que es uno de los significados de gobernar. Podemos decir que el gobierno, en términos generales, no en términos de institución, sino en términos de general, en términos de actividad, es la cualidad de dirección del timón a la nave o del freno al caballo o de las palabras a nuestras acciones, como nos lo enseña la palabra en el libro de Santiago. Se trata de dirigir, de dar dirección, de controlar, de administrar, de guiar, de influir, de componer, de arreglar cualquier asunto. Antiguamente también por gobierno se refería a actuar de una manera determinada, es decir, el autogobierno de cada persona. Y también gobierno significaba proveer alimento, por extensión, suplir necesidades. Y a esto se refiere la Biblia casi en todos los casos que menciona la palabra gobierno o sus derivados. Por ejemplo, en el Salmo 112, versículo 5, la palabra de Dios dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Esto aquí se refiere, la palabra que se traduce como gobierno significa en el hebreo también abastecer, alimentar, alimento, capacidad, comer, contener, llevar a cuestas, dar, gobernar, juntar, llevar, mantener, retener, soportar, sufrir, sustentar. En ningún caso se refiere a enseñorearse de la gente o enseñorearse de las naciones. Más bien significa primero que nada, gobernarse a uno mismo, y segundo, la capacidad de suplir necesidades de otros, porque dice que el hombre de bien tiene misericordia y presta. En Santiago capítulo 3 versículo 4 también la palabra de Dios dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y esta palabra que se traduce gobernar del griego al español, significa también en griego enderezar, dirigir. En Génesis capítulo 2 y versículo 15 leemos que Dios le da un mandato a Adán y Eva en el jardín, y dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios le estaba dando la autoridad sobre el Edén, sobre la creación de él. ¿Para qué? Para que la guardara y para que la labrara. Eso es una tarea de gobierno. También en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor le dice a Adán y Eva: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el Señor le estaba dando la autoridad de gobernar sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y cuando se refiere a toda la tierra, se refiere a toda la creación, exceptuando a los seres humanos, porque los seres humanos no son llamados a ser gobernados, son llamados a ser amados, a ser servidos. Entonces el mandato que hay acá es un mandato a servir a los propósitos de la creación del hombre, de la creación, perdón. El Señor le está dando, le está asignando el arte de dirigir, de gobernar,
de suplir, de darle dirección, de enderezar lo que está torcido, de sojuzgar las situaciones contrarias al bienestar para llenar la tierra, que para suplir las necesidades de la multiplicación de los seres humanos, como nos lo enseña también Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando Dios le da el mandato a Adán y a Eva de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. Analizando el significado de algunas de las palabras que nos enseña la Biblia, principalmente en Génesis 2.15, de cuidar y guardar, la palabra cuidar significa dar mantenimiento y labrar significa desarrollar. En tanto que fructificar y multiplicarse, llenar la tierra, significa llenarla de personas y de recursos para la subsistencia de ella. Y sojuzgar la tierra y señorear sobre la tierra significa administrarla, ponerla bajo control para servir a los objetivos que Dios les estaba dando. Ambas cosas que constituyen el mandato original de Dios al hombre se refieren a tareas de gobierno. Las tareas de gobierno en el ámbito de responsabilidad de cada uno. O sea, Dios nos da a cada uno un ámbito de gobierno, un ámbito que significa un ámbito de responsabilidad y un ámbito para servir al Señor y al ámbito en el que Él nos está poniendo para cuidar y labrar la tierra, lo que Dios nos está poniendo a nuestro alcance. A cuidar es darle mantenimiento y a labrar es a desarrollar. Cuando se trata de personas, pues se trata de cuidar de esas personas y ayudarlas a desarrollar su máximo potencial. Cuando el Señor nos pone en una posición de gobierno, por ejemplo, en una escuela, en una empresa, en un grupo de arte o en un grupo científico o en una tarea de política de gobierno institucional, el Señor nos da el mismo llamado de cuidar, es decir, darle mantenimiento a lo que está bien y desarrollar lo que falta desarrollar. De tal forma que podemos afirmar sin ningún lugar a dudas que Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza, y como Dios gobierna, esa imagen y semejanza implica también la tarea de gobierno al hombre en su ámbito de influencia, sea en casa, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en la comunidad, en la actividad a la cual se dedique, y en el ámbito también, obviamente, de gobierno de una nación, de gobierno de una comunidad o de una nación. El primer ministerio que Dios le dio al hombre realmente es ese ministerio de gobierno que se desarrolla a través del trabajo, se manifiesta a través de un trabajo que es, Dios lo diseñó como un servicio. El que Dios haya diseñado el trabajo como un castigo no es en nada cierto. Dios diseñó el trabajo como una forma de ejercicio de la tarea de gobierno, es decir, de la tarea de cuidar y de labrar la creación de Él en el ámbito de influencia de cada uno. Esto quiere decir, por ejemplo, el arte, la ciencia, la educación, la tecnología, la industria, el comercio, todo lo que implique un trabajo humano, que es un servicio en realidad, es un servicio a Dios y a su creación, o debe ser un servicio a Dios y a su creación. De hecho, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y hacer todas las cosas para la gloria de Dios significa, en primer lugar, hacerlas como un servicio, y en segundo lugar, hacerlas con amor, y en tercer lugar, haciéndolas obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto hemos visto lo que es el diseño original de Dios para el ser humano en el Edén, y que debía multiplicarse a todos los seres humanos que descendieran de Adán y Eva. Y la caída no limitó ese mandato, sino que lo que implicó fue la corrupción por el pecado de ese mandato,
pero nunca el mandato fue quitado de parte de Dios. En Marcos, de hecho, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 42, el Señor se refiere a esa tarea de gobierno y dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Cuando habla de gobernantes de las naciones está hablando de la gente de gobierno, pero cuando habla de sus grandes ejercen sobre ellas potestad, está hablando de los que lideran los diferentes campos de actividad del ser humano en una nación. Y está dando el principio de que no es para enseñorearse, no es para aprovecharse de ellas, sino que es para servir. Y lo vemos en los versículos siguientes, en Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45. Luego en Génesis 9:1 dice la palabra que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, después del diluvio y de bajar del arca, les dice: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. En Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2, versículos 13 y 14, la palabra de Dios dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta no es una condición, el Señor nos llama, aquí nos está hablando de que seremos cabeza y no cola, de que estaremos encima y no debajo, pero no significa un cheque en blanco, no significa algo que cae por arte de magia, porque hay una condición. Dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor acá? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros ponemos por obra sus mandamientos y los tenemos y lo aplicamos en todos nuestros campos de actividad, el Señor nos va a bendecir promoviéndonos. La palabra de Dios dice en Salmos que la promoción no viene ni del este ni del oeste, ni del sur ni del norte, sino que viene del Señor. Es el Señor el que nos provee, el que nos promueve. No necesitamos nosotros autopromovernos, autopromocionarnos, porque el Señor también dice en la palabra que la mano del diligente prosperará. ¿Y diligente en qué? Diligente en obedecer su palabra, diligente en obedecer sus mandamientos. Si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, el Señor se va a encargar de abrirnos espacios, de abrirnos puertas, de promovernos a los puestos de autoridad en cada uno de los campos en los cuales el ser humano se desarrolla o desarrolla su actividad. Y dentro de ello, obviamente, el campo de gobierno nacional. También en Deuteronomio 28:1, la palabra de Dios dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, Dios no tiene ningún problema en promovernos a puestos de gobierno en cualquier área de actividad humana. Pero lo que sí nos está diciendo es que necesitamos obedecer sus mandamientos, y obedecer sus mandamientos nos va a promover si nosotros cuidamos y labramos su creación, es decir, le damos mantenimiento y además la desarrollamos, y todo ello con el objeto de bendecir o favorecer el bien común de las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo, que Dios pone a nuestro cargo para que nosotros las sirvamos y las bendigamos. Hablamos de que la caída no modificó el mensaje, no modificó el mandato del Señor, sino lo corrompió, pero Jesús vino a rescatar todo lo que se había perdido, es decir,
vino a poner las condiciones para que todo fuera rescatado a su diseño original de Dios, es decir, incluida la tarea de gobierno, para que la tarea de gobierno se enfoque en el cumplimiento del propósito de Dios para esa tarea. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Jesús vino a rescatar todo lo que se había perdido. Es decir, que el mandato de gobierno en todas las áreas de nuestra actividad, y vuelvo a insistir que gobierno no es autoritarismo, gobierno no es imposición, gobierno no es una posición necesariamente, una asignación de una posición, sino que gobierno es una tarea, un trabajo, un servicio que nosotros hacemos en favor, para la gloria de Dios y en favor de su creación, para darle mantenimiento y para desarrollarla, no para deteriorarla. De esto nos habla la palabra también en Marcos capítulo 10, versículo del 43 al 45, y esta restauración no es para la gente que no conoce a Cristo. Esta restauración del mandato en esa plenitud y la capacidad para desarrollar ese mandato en esa plenitud es para los hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 29:2 que cuando los justos gobiernan, la ciudad es engrandecida, mas cuando gobiernan los impíos, la nación es trastornada. También en Proverbios capítulo 11, versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice que con el bien de los justos la ciudad es engrandecida. Entonces, no solo se trata de gobierno a nivel de institución gobierno, se trata de gobernar en las áreas en las cuales el Señor nos ha asignado, es decir, familia, el área laboral, el área estudiantil, el área de nuestra comunidad, la ciencia, el arte, la educación, la cultura, la tecnología, los negocios, la industria, el comercio, servicios, cualquiera de las áreas de la actividad social donde el Señor nos ha puesto, nos llama a cuidar de su creación y a desarrollarla, no a deteriorarla. La impiedad, la codicia y todo ha deteriorado todas esas áreas, las ha corrompido, pero nosotros los creyentes estamos llamados a intervenir en esas áreas y a recuperar lo que el Señor recuperó, que se había perdido y que Él pagó el precio para que todo fuera restaurado a su diseño original, como nos enseña la palabra en Colosenses capítulo 1, del versículo 18 al 21, y nos da el mandato de que seamos nosotros en su nombre los que iniciemos esa restauración, como nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 21, que dice que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para ser restaurada de la corrupción a la que fue sometida por causa del pecado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, por el otro lado, la palabra de Dios dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aparte también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, nos reafirma lo mismo, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Notemos que no está en futuro el que Él nos haya hecho reyes y sacerdotes, está en tiempo pasado, es decir, ya somos. ¿Y para qué es un rey y para qué es un sacerdote? Un rey es para gobernar los asuntos naturales, para desarrollar, cuidar y desarrollar la creación de Dios. Y en tanto que el sacerdocio es la tarea de gobierno en el área espiritual para poner en sujeción todas las obras de las tinieblas. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, también el Señor nos enseña: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean para sí condenación.
porque los magistrados, los gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el magistrado, el que ejerce la tarea de gobierno, es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 2 veces nos habla que la tarea de gobierno, aquí está hablando a nivel de institución gobierno, pero también se refiere a, por añadidura, a las tareas de gobierno en cada una de las áreas de actividad humana, es servidor de Dios, es para el servicio de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 8, hay un don específico que se refiere al don de gobierno, que es el don de presidir. Y dice el que preside con solicitud. Y este don espiritual, la tarea de gobierno es un don espiritual. Y aquí nos está refiriendo a presidir en la iglesia. ¿Por qué? Porque quienes presiden en la iglesia son o los apóstoles, o los profetas, o los pastores y maestros, o los evangelistas. Entonces este don de presidir es un don del carácter de los creyentes para ejercer esa tarea de gobierno en un ámbito mucho más amplio. Y en los diferentes campos de servicio en los cuales cada uno nos desarrollamos. Todos los creyentes somos llamados al ministerio de gobierno, tanto en el ámbito, por lo que dice la palabra, de que somos reyes y sacerdotes. Todos los creyentes somos llamados al ministerio de gobierno, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, como ya lo mencionamos, somos sacerdotes para nuestro Dios, y en el ámbito natural somos reyes para nuestro Dios, no para nosotros mismos, no para nuestro beneficio, para la gloria de Dios. Y en el ámbito natural esto no opera solo en lo político, es decir, en el gobierno como institución nacional, sino, como lo hemos mencionado, en todos los campos, aplica en todos los campos de la actividad humana. Repito, ciencia, educación, tecnología, negocios, industria, agricultura, comercio, en el área del arte, de la cultura, en el área de los medios de comunicación, de la recreación, en fin, en cualquier área de actividad humana opera en ello. Y este gobierno, este arte de labrar, de cuidar y de desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es independientemente del nivel jerárquico en el que el Señor nos ubique. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra nos enseña que somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La idea final de Dios es que los creyentes dirijan al más alto nivel todos los ámbitos de la vida de una ciudad y de una nación. Vuelvo a repetir lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo del 10 al 11. Dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Y Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y esta tarea de gobierno la comenzamos desde los niveles jerárquicos subalternos, es decir, desde la parte más baja de las jerarquías de cada actividad. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Mateo 25:21, que el Señor le dice a uno de sus siervos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, es gradual, no es nada más, ya sos salvo, aquí está, ahora te ponemos adelante. No,
Es una tarea gradual. Comienzo siendo fiel en lo poco y el Señor me va ascendiendo a lo mucho. Lo mismo dice Mateo 25:23 con respecto a otro siervo del Señor, y luego en Lucas capítulo 19, versículo 17, dice que el Señor le dijo a otro de sus siervos: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y aquí sí está hablando de autoridad gubernamental, de autoridad ya a nivel de gobierno de una nación, a nivel institucional. Como nos lo enseña Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45, no se trata de ejercer dominio. No es dominionismo, ni autoritarismo, ni imposición, ni vanagloria lo que Dios nos da. Como algunos lo enseñan hoy en el cuerpo de Cristo, se trata en primer lugar de servicio a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo, de buscar el ensanchamiento del reino de Dios aplicando los principios de la palabra y de bendecir a las personas a nuestro alrededor. De tal manera que nuestra actividad en cualquier ámbito de trabajo, sea servicio o de gobierno, que Dios nos tenga, en primer lugar los creyentes necesitamos reconciliar los principios que rigen cada actividad y las formas de operar con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación de todas las cosas con Dios, como lo dice Colosenses 1, 18 al 20, que ya lo mencionamos, y Romanos 8, 19 al 21. Y notemos algo en cuanto a la Gran Comisión. La Gran Comisión está en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y dice la palabra que Jesús se acercó y les habló a sus discípulos, diciéndoles: toda potestad, toda autoridad, todo gobierno me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notemos algo aquí muy importante en cuanto a las palabras. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Toda la nación, no es solo las personas de la nación, no es solo algunas personas de la nación. Nuestro llamado es a discipular a las naciones enteras. ¿Y qué es una nación? Son sus personas, pero también todas sus actividades, todos sus campos de actividad humana. Es decir, incluye, como ya lo he mencionado repetidamente, la ciencia, la educación, la tecnología, el arte, el deporte, la cultura, la política, todo. Todas esas áreas deben ser discipuladas. ¿Y cómo son discipuladas? Enseñándoles a que en ellas se guarden los principios que Jesús nos ha mandado. Y la palabra también en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, y nos enseña que todas las cosas que hagamos las hagamos para la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice algo muy importante. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo a los creyentes para que nos guíe a toda verdad. Y en ese guiarnos a toda verdad también implica guiarnos en la tarea de hacer gobierno en cualquier área donde el Señor nos ponga. Y en ningún área está excluida, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, que todo es de Dios, por Dios y para Dios. En conclusión, todos los creyentes fuimos llamados a gobernar mediante el trabajo, que en realidad es servicio en todos los ámbitos de la vida humana. No denigremos de ninguna manera el trabajo secular, ni tenemos por qué sacralizar el trabajo eclesiástico. Ambos delante de Dios tienen el mismo nivel y valor. Ambos son trabajos y ambos tienen que ver con cuidar y desarrollar la creación de Dios en cualquiera de sus manifestaciones. De hecho, en la palabra de Dios no hay ninguna
versículo que nos enseñe que la tarea eclesiástica es superior a la tarea secular. Eso es un pensamiento de una corriente de pensamiento que se metió en la iglesia hace muchos años, que se llama el cristoplatonismo, que hace pensar que todas las cosas del mundo natural son malas y todas las cosas del mundo espiritual son buenas, ignorando lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Aunque la caída lo corrompió, pero nosotros fuimos llamados como hijos de Dios a restaurar lo que la caída corrompió. Por lo tanto, el Señor vuelve a poner en el mismo nivel el trabajo secular con el trabajo eclesiástico. De hecho, en ninguna parte de la palabra de Dios nos vamos a encontrar que hay trabajo secular y trabajo eclesiástico. Hay trabajo para Dios. Y tenemos unos buenos ejemplos de eso, de que Dios no categoriza superior un trabajo a otro. En primer lugar, el salmista David fue rey, no fue sacerdote, fue un rey. Jesús no nació en una familia de sacerdotes, Jesús nació en una familia de obreros, en la familia de un carpintero. Llamó a ser uno de sus discípulos y a escribir uno de los evangelios a un cobrador de impuestos. A Pedro y Juan eran pescadores. O sea, el Señor no prioriza un trabajo sobre otro. Trabajo es trabajo, y todo el trabajo hecho para la gloria de Dios es un ministerio para con el Señor. Por lo tanto, no debemos denigrar ni sacralizar, no debemos denigrar el trabajo secular, ni debemos sacralizar el trabajo eclesiástico. Pero tampoco debemos condenar o hacer sentir culpables o de menor valor a aquellos que tienen un ministerio en el área de los trabajos no eclesiásticos, endiosar a los que tienen un trabajo eclesiástico. Todos tenemos exactamente el mismo valor en Cristo Jesús, tenemos el mismo llamado, aunque a ejercerlo en diferentes áreas de la vida social, en diferentes áreas de la vida humana. Así que efectivamente podemos contestar a la pregunta de si gobernar es un llamado de Dios. Sí, es un llamado de Dios cuando entendemos que gobernar es servir a Dios cuidando, dándole mantenimiento y desarrollando el área de la creación del Señor sobre la cual Él nos dé autoridad, sea en lo político, sea en lo económico, sea en lo social. Y gloria a Dios, porque el Señor en este tiempo está levantando cristianos a tomar posiciones de gobierno, de servicio en todas las áreas, y los está promoviendo en todas las áreas de la actividad humana. ¿Que falta mucho trabajo por hacer? Sí, falta mucho trabajo por enseñarle a la iglesia el arte de gobernar y a aplicar los principios de la palabra de Dios en cada campo de la actividad. Sí, pero Dios ya está levantando a su pueblo a asumir esas posiciones de gobierno, y lo vemos muy bien en el ámbito, o muy claro en este momento en el ámbito político. Tenemos muchos candidatos a presidentes, a vicepresidentes, a diputados, a alcaldes, que son creyentes. En lugar de satanizarlos, en lugar de condenarlos, necesitamos orar por ellos delante del Señor, para que el Señor los ayude, para que ellos sean de bendición en esos puestos, para que estén guardados de cualquier intento de corrupción, y para que todo lo que hagan lo hagan para la gloria de Dios y para la bendición de esta nación. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Si ha sido de bendición para ustedes, pues pueden, siéntanse en la libertad de compartirlo en sus redes sociales con sus contactos. Y bendiciones del Señor para todos. Un abrazo y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones para todos.